El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 19, una profecía que alumbra. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. En el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de noviembre se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno y en él se leía la siguiente declaración: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años, un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Así se realizó la última de las señales de su venida, sobre las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecía como un libro cuando es arrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos, aterrorizados, trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como una advertencia del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litt, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. De acuerdo a sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 de Jesucristo. Durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento, escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Diacose subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminaran el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la protección de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se unieron a Miller para predicar y divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Guillermo Miller poseía grandes dotes intelectuales, disciplinadas por la reflexión y el estudio, y a ellas añadió la sabiduría del cielo al colocarse en relación con la fuente de la sabiduría. Era hombre de verdadero valer, que no podía menos que imponer respeto y ganarse el aprecio donde quiera que supiera estimarse la integridad, el carácter y el valor moral.
uniendo verdadera bondad de corazón a la humildad cristiana y al dominio de sí mismo. Era cortés y afable para con todos, y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos, sin apasionamiento ni agitación. Examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las Santas Escrituras le permitían descubrir y refutar el error. Sin embargo, no prosiguió su obra sin encontrar violenta oposición. Como le sucediera a los primeros reformadores, las verdades que predicaba no fueron recibidas favorablemente por los maestros religiosos del pueblo. Como estos no podían sostener sus posiciones apoyándose en las Santas Escrituras, se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres, a las tradiciones de los padres, pero la palabra de Dios era el único testimonio que aceptaban los predicadores de la verdad del segundo advenimiento. La Biblia, y la Biblia sola, era su consigna. La falta de argumentos bíblicos de parte de sus adversarios era suplida por el ridículo y la burla. Tiempo, recursos y talentos fueron empleados en difamar a aquellos cuyo único crimen consistía en esperar con gozo el retorno de su Señor, y en esforzarse por vivir santamente y en exhortar a los demás a que se preparasen para su aparición. Serios fueron los esfuerzos que se hicieron para apartar la mente del pueblo del asunto del segundo advenimiento. Se hizo aparecer como pecado, como algo de que los hombres debían avergonzarse, el estudio de las profecías referentes a la venida de Cristo y el fin del mundo. Así los ministros populares socavaron la fe en la palabra de Dios. Sus enseñanzas volvían incrédulos a los hombres, y muchos se tomaron la libertad de andar según sus impías pasiones. Luego los autores del mal echaban la culpa de él a los adventistas. Mientras que un sinnúmero de personas inteligentes e interesadas se apiñaban para oír a Miller, su nombre era rara vez mencionado por la prensa religiosa, excepto solo para ridiculizarlo y acusarlo. Los indiferentes y los impíos, animados por la actitud de los maestros de religión, recurrieron a epítetos difamantes, a chistes vulgares y blasfemos, en sus esfuerzos para atraer el desprecio sobre él y su obra. El siervo de Dios, encanecido en el servicio, y que había dejado su cómodo hogar para viajar a costa propia de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, para proclamar al mundo la solemne amonestación del juicio inminente, fue llamado fanático, mentiroso y malvado. Las mofas, las mentiras y los ultrajes acumulados sobre él despertaron la censura y la indignación hasta de la prensa profana. La gente del mundo declaró que tratar un tema de tan imponente majestad, importantes consecuencias, con ligereza y lenguaje vulgar, no equivalía solo a divertirse a costa de los sentimientos de sus propagadores y defensores, sino a reírse del día del juicio, a mofarse del mismo Dios y a hacer burla de su tribunal. El instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de aniquilar al mismo mensajero. Miller hacía una aplicación práctica de la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes, reprobando sus pecados y confundiendo el sentimiento de satisfacción de sí mismos, y sus palabras claras y contundentes despertaron la animosidad de ellos. La oposición manifestada por los miembros de las iglesias contra su mensaje animaba a las clases bajas a ir aún más allá, y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida a su salida del local de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó el brazo del siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra no estaba aún terminada, y Satanás y sus secuaces se vieron frustrados en sus planes. A pesar de toda oposición, el interés en el movimiento adventista siguió en aumento.
De decenas y centenas, el número de los creyentes alcanzó a miles. La diferencia e iglesias se habían acrecentado notablemente, pero al poco tiempo el espíritu de oposición se manifestó hasta contra los conversos ganados por Miller, y las iglesias comenzaron a tomar medidas disciplinarias contra ellos. Esto indujo a Miller a instar a los cristianos de todas las denominaciones a que, si sus doctrinas eran falsas, se lo probasen por las Escrituras. ¿Qué hemos creído?, decía él, que no nos haya sido ordenado creer por la palabra de Dios, que vosotros mismos reconocéis como regla única de nuestra fe y de nuestra conducta. ¿Qué hemos hecho para que se nos arrojasen tan virulentos cargos y diatribas desde el púlpito y la prensa, y para daros motivo para excluirnos a nosotros, los adventistas, de vuestras iglesias y de vuestra comunión? Si estamos en el error, os ruego, no os enseñéis en qué consiste nuestro error. Probádnoslo por la palabra de Dios. Harto se nos ha ridiculizado, pero no será eso lo que pueda jamás convencernos de que estemos en error. La palabra de Dios sola puede cambiar nuestro modo de ver. Llegamos a nuestras conclusiones después de madura reflexión y de mucha oración, a medida que veíamos las evidencias de las Escrituras. Siglo tras siglo, las amonestaciones que Dios dirigió al mundo a través de sus siervos fueron recibidas con las mismas incredulidad y falta de fe. Cuando la maldad de los antediluvianos le indujo a enviar el diluvio sobre la tierra, les dio primero a conocer su propósito para brindarles oportunidad de apartarse de sus malos caminos. Durante 120 años oyeron resonar en sus oídos la amonestación que los llamaba al arrepentimiento. No fuese que la ira de Dios los destruyese. Pero el mensaje se les antojó fábula ridícula y no lo creyeron. Envalentonándose en su maldad, se mofaron del mensajero de Dios, se rieron de sus amenazas y hasta le acusaron de presunción. ¿Cómo se atrevía él solo a levantarse contra todos los grandes de la tierra? Si el mensaje de Noé era verdadero, ¿por qué no lo aceptaba como tal el mundo entero? ¿Y por qué no le daba crédito? Era la afirmación de un hombre contra la sabiduría de millares. No quisieron dar fe a la amonestación, ni buscar protección en el arca. Los burladores llamaban la atención a las cosas de la naturaleza, a la sucesión invariable de las estaciones, al cielo azul que nunca había derramado lluvia, a los verdes campos refrescados por el suave rocío de la noche, y exclamaban: ¿no habla acaso en parábolas? Con desprecio declaraban que el predicador de la justicia era fanático rematado, y siguieron corriendo tras los placeres y andando en sus malos caminos con más empeño que nunca antes. Pero su incredulidad no impidió la realización del acontecimiento predicho. Dios soportó mucho tiempo su maldad, ofreciéndoles amplia oportunidad para arrepentirse. Pero en el tiempo señalado sus juicios cayeron sobre los que habían rechazado su misericordia. Cristo declara que habrá una incredulidad análoga respecto a su segunda venida. Así como en tiempo de Noé los hombres no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así, según las palabras de nuestro Salvador, será la venida del Hijo del Hombre, cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelve el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana. Entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Así como Dios envió a su siervo para dar al mundo aviso del diluvio que se acercaba, también envió mensajeros escogidos para proclamar la venida del juicio final. Y así como los contemporáneos de Noé se burlaron con desprecio de las predicciones del predicador de la justicia, también en los días de Miller muchos
hasta de los que profesaban ser del pueblo de Dios, se burlaron de las palabras de aviso. Continuaremos. El conflicto de los siglos.